Muy buen día. Qué bueno verlos. Verlos es un decir, saber que están ahí. Bienvenidos al aula ICB en este domingo 13. Nadie tiene nada con la fecha, ¿no? Este domingo de junio que disfrutamos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenido a los que se están sumando. Le vamos a dar unos minutitos para que vayan enganchándose acá en el Face. Mientras respondo, porque me están preguntando, algunos que se están sumando hoy, me están preguntando cuál es el enlace. Así que ya enseguida vamos a comenzar. Hoy desde el auditorio, volvimos al auditorio, vamos. No reuniones abiertas, compartiendo no presenciales, compartiendo solo con aquellos que están viviendo en el auditorio. Ustedes saben que tenemos allí un hospedaje donde hay varios hermanos que viven acá. Entonces estoy con Martín, con Miguel, ¿sí? Que ellos están parando en el auditorio. Me están preguntando cuál es el enlace. Bueno, así que aprovechamos mientras algunos preparan el mate ahí para ir acomodándose con su Biblia. Busque su Biblia. Hoy yo no tengo mi Biblia en papel, la dejé en mi casa. No tengo mi Biblia en papel, tengo el texto en la compu. Así que vamos a sacarlo de ahí. Los que vayan entrando al aula, por favor, si quieren poner su comentario, veo ahí Silvia Capelletti, muy bienvenida. Te bendigo, mujer, buenísimo que te estás sumando al aula ICB. Durante esta semana estuve meditando un poco, compartiendo algunos pensamientos, especialmente en mis caminatas, camino con el Señor, digamos, y voy meditando la palabra. Una de las cosas que estuve observando es aquello que tiene que ver con cómo no tener una fe almática, ¿sí? Dependiente de nuestro estado emocional, de nuestro ánimo. Básicamente la expresión ánimo es alma, en la Biblia. Cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, de doble alma, que tiene que va y viene, tiene altos y bajos muy pronunciados. Bueno, como alguien que está desequilibrado en la cuestión emocional, ¿cómo hacer para que nuestra fe no dependa de nuestro estado anímico, sino muy por el contrario, que nuestra fe nos provea una estabilidad en nuestro estado anímico? Hay que poner palabra de Dios en nuestro corazón. No hay otra forma. A ver, si vos querés tener una fe sensual, basada en los sentidos, es una fe que carece del conocimiento, del manejo de los principios de Dios. Pero cuando vos vas a fundamentar tu vida, la vas a estabilizar, vas a lograr ese equilibrio que trae la madurez espiritual, es porque vas a poner palabra de Dios en tu corazón. Y cuando yo digo poner palabra de Dios en el corazón, quiero ser muy, muy claro, voy a ser categórico, un poco fuerte: es de necio saber y no obedecer. Es totalmente de necio saber y no obedecer. Es como tener un medicamento, saber que te va a hacer bien, te va a sacar de una situación de adversidad en tu salud, y lo dejas en la mesita de luz y no mirá, acá lo compré, acá lo tengo, ¿no?
Eso es como el que sabe y no hace. El saber tiene que ver con ahora aplicarlo a la vida, con obedecer. Y es obedecer a los principios de Dios es lo que va a traer éxito en tu vida espiritual. Bienvenida Nélida, desde allá, desde González Catán, te bendigo, mujer. Dice muy buenos días y muchas bendiciones para todos los hermanos. Acá está Martín con nosotros, tu hijo Nelly. Bien, esperamos un poquito más, le damos un par de minutos a algunos que se vayan sumando. Bien. Bueno. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, extraordinario texto, qué cosas encontrar en el libro de Apocalipsis. Hoy veo que están faltando varios de los habituales. ¿Qué pasó? El día, la fecha, 13. El número mío. Señor, bueno. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Qué cosa buscar? Vamos a empezar con un repaso. Ya que hace un par de semanas que no lo hacemos. No sé si estuvieron en la clase. Sí. Buenísimo. La última. Buenísimo. Fue un repaso también. Mira, desde la India, el pastor Abraham, espero que alguien le esté traduciendo. Ese día yo no vine. Este domingo, el último, yo no había venido. Vos no habías venido. Yo me conecté nomás. Ajá, buenísimo, claro, porque no salimos desde el auditorio. Tenés que ir difundiendo ya lo de... Hablamos fuerte. Tenés que difundir lo de Palabra de Vida. El Club Bíblico. Sí. Sí, estamos comenzando con una actividad muy, muy fuerte, tenemos gran expectativa. Estamos trabajando en el entrenamiento del equipo de ministerio de Club Bíblico con edad de 12 a 17 años, es la edad que vamos a abarcar. Ahí, están trabajando Rodrigo, Erika, Juan Marcos, Alejandra, también está trabajando Gabriel, Saúl, Martín, un equipo, pero juega la selección el lunes a las 5:30, pero le pega un paseo a la selección. Dijo, sí. Así que bueno, muy, muy bienvenidos, hermanos. Comenzamos con el repaso de Apocalipsis, pero antes vamos a orar. Dos de nosotros, no sé quién va a orar. ¿Quién va a orar? Dale, bien. Métanle, Martín, Miguel. Bueno, querido Dios y Padre, bendito Rey del cielo, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por poder escudriñarla, por poder, Señor, crecer en ella, Señor, contigo, Padre. Gracias por esa cruz Señor. Preciosa, Padre, por esa sangre, Señor, que has derramado para darnos vida eterna, Padre amado. Gracias por este tiempo en el cual podemos, Señor, buscar de ti, podemos escuchar de tu voz, Señor, para poder ser guiados, Padre. Dejamos en tus manos este día la palabra, el estudio, bendecimos la vida de José, que tú lo uses, Señor, que le des sabiduría, que podamos llevarnos, Señor, palabras, Señor, de fe, de esperanza, de confianza en ti, Padre. Gracias por todo, dejo este día en tus manos, este estudio que sea de edificación para cada uno que esté escuchando, Señor. Amén. Amén. Papá amado, estamos en tu presencia porque la amamos, la necesitamos. Amamos tu persona, Señor. Que tu Espíritu Santo esté llenando con su luz todo nuestro interior y todas esas tinieblas, oscuridades que hay en nuestro ser sean sacadas, sean desechadas
porque no las queremos en nuestras vidas, ya que no queremos ser edificados por tu palabra, sustentados por tu palabra, Sí, mi edificados Señor. por tu palabra. Y te damos gracias por esta oportunidad estupenda y maravillosa que vos nos das. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en tu nombre santo, Señor, es que abrimos tu palabra. Y te rogamos, Espíritu Santo, que le des solidez a nuestra vida, a nuestra existencia a través de ella. Señor, deseamos conocerte como somos conocidos, Señor, tan cercanos así. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, abrimos nuestro entendimiento en la dimensión del Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y como estamos haciendo, hacemos un breve repaso. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ¿qué cosas tenemos que buscar en el libro? ¿Qué cosas vamos a encontrar como mensaje en el libro? A ver, la revelación. Justamente la palabra Apocalipsis significa correr el velo, dejar ver. Ahora bien, la revelación específicamente ¿de qué? De Cristo. De la persona de Cristo. De la persona de Cristo. Y del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, del Cristo en poder y gloria. Recordamos que hablamos en las primeras clases cómo Juan había sido testigo, el único de los apóstoles que había estado al pie de la cruz, llevado ahí por las mujeres, sí, como testigo del Cristo sufriente que redimió a la humanidad. Pero ahora, en Juan capítulo 1, vemos que él tiene una visión clarísima del Cristo glorificado y empieza a ver sus pies como bronce bruñido, sus vestidos, un cinto de oro, vestidos blancos, resplandecientes. Y cuando llega al rostro, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y lo que le pasa a él, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y Jesús se presenta en todo el libro de Apocalipsis como el Cristo glorificado. Entonces Juan, testigo del Cristo sufriente, y Juan, testigo del Cristo glorificado. Esto es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Alguna otra cosa que me puedan decir ustedes? Porque ¿cuál es la idea general que la gente tiene? Es más, una gran parte de la iglesia del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que ven? Desastre, guerra. Claro. Sí. Vino a significar en el idioma nuestro y en otros idiomas la expresión apocalíptico algo desastroso, algo final, algo que pone fin. Y en realidad, Apocalipsis es el fin, pero también el comienzo de algo. Es el fin del trato de Dios con un pueblo, que es el pueblo hebreo, es el fin de la era judía, es el juicio a la nación de Israel y el comienzo con una nueva administración de Dios, con un nuevo pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis 21, una esposa que desciende del cielo de Dios ataviada como para su marido, es la boda del Cordero de Dios, es la iglesia estableciéndose sobre la tierra en una figura, porque algunos todavía esperan que venga una ciudad del cielo y no sé, Jerusalén, con calle de claro, oro. cuando en realidad es una figura espiritual de algo que ya fue establecido en la tierra. Fue establecido en la tierra. De alguna manera, Apocalipsis contiene el divorcio de la nación, de Dios de la nación de Israel. Algún día vamos a verlo a esto claramente cuando entremos en el capítulo 6 y veamos allí cómo en Jeremías capítulo 3 claramente dice que Dios ha repudiar significa divorcio, a la nación de Israel, al Israel étnico, terrenal,
y ha adquirido una nueva esposa para él, que es esta iglesia que desciende ataviada para su esposo, para ser establecida en la tierra, para ser lo que Dios pensó para su iglesia. Estamos estudiando, porque también en el libro lo que vemos es un bosquejo, ¿sí?, que está enunciado en el capítulo 1, verso 19. Escribe en un libro las cosas que has visto. ¿Qué cosas vio Juan? Apocalipsis capítulo 1, la visión del Cristo glorificado. Las cosas que son, ¿qué cosas son para Juan? Lo que él vio, él ministró y pastoreó las iglesias del Asia Menor. Él fue pastor de Éfeso, ahora está en Patmos, una isla enfrente, bien enfrente de la provincia romana del Asia Menor, cruzando una parte del mar Egeo. Él está en una prisión ahí, exiliado de la provincia romana del Asia, y desde ese lugar escribe el libro de Apocalipsis. Ahora, las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son las 7 iglesias del Asia. Y Jesús le dicta a Juan, escribe a cada uno, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Me salté Filadelfia, la Odisea es al final. Y vimos 6 de cada una de esas cartas, ¿sí? Después viene el capítulo 4 y capítulo 5, que siguen siendo las cosas que son, pero ahora desde la perspectiva del Espíritu, ¿sí? El trono de Dios, cómo es que está armado el trono de Dios. Hay una escena de adoración ahí que es la adoración de la eternidad, ¿sí? Es un cuadro de la dimensión del Espíritu. Eso es lo que sucede hoy, no es lo que sucederá ni lo que sucedió. Eso es lo que sucede hoy en la dimensión del Espíritu. Y lo vamos a estudiar, va a ser extraordinario. A partir de la semana que viene ya vamos a alargar el capítulo 4. Y después del capítulo 6 en adelante vamos a ver el juicio de Dios a la tierra. ¿Qué tierra? No es toda la tierra, sino la tierra que fue prometida a Israel. Vamos a ver el fin de la era de los judíos allí y vamos a ver claramente cómo todas esas profecías fueron profecías cumplidas. Lo que en la mayoría de la iglesia, a partir de una escuela de interpretación futurista o más ajustadamente dispensacionalista, se enseñó que van a ser cosas futuras, ¿sí? Especialmente algo que, llegando al final del libro de Apocalipsis, le llama el reino milenial. Un reino de 1000 años que, según cierta enseñanza que ve en el libro de Apocalipsis, eventos futuros y no eventos que ya se cumplieron proféticamente, exactamente, están esperando que haya un reino de 1000 años. Esta enseñanza dice, esta escuela de interpretación dice que Cristo va a reinar y a gobernar desde la Jerusalén celestial, pero que en la Jerusalén terrenal va a gobernar el rey David. Bueno, mi hermano, esto es de interpretación simbólica. Esto que ellos hacen literal es de interpretación simbólica y espiritual, ¿no? Que lo vamos a explicar durante todos nuestros estudios. El reino que ahí aparece y dicen ellos es un reino futuro, para nosotros es un reino presente. Levante la mano derecha y diga conmigo, el reino es hoy. El reino es hoy. El reino es hoy. El reino es hoy para mí. El reino es hoy para vos.
El reino es el mensaje central de la Biblia. La misma palabra Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? Cristo, ¿es importante en la Biblia o no? Es el eje. Sin Cristo no hay palabra. ¿Sí? Él es la máxima expresión de la palabra encarnada. ¿Sí? Tenemos esta progresión. Palabra escrita, grafó, palabra revelada, rema, pero tenemos en Cristo el logos, la palabra encarnada. Ahora, el que es el máximo nivel de revelación, es el que es aquel del que la Escritura dice cuando el día es perfecto, y el día ya es perfecto. Esta palabra Cristo, ¿saben ustedes lo que significa? El enviado. Enviado es apóstol en griego. Cristo, en el idioma griego, significa ungido. No es un nombre, es un título. ¿Ungido para qué? Ungido para ser rey. Miren si será importante el reino de Dios, que el reino eterno de Dios, que el nombre de nuestro Señor tiene la expresión ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para ser rey. Él es nuestro rey. ¿De un reino cuándo? Futuro. No, de un reino presente, de un reino actual. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, ya en el verso 6, ya nos anuncia ese reino, porque nos dice, y Él, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Hemos heredado un reino, ¿sí? Ese reino no es físico material, no es un reino con límites, ¿sí? Ese reino es un reino que abarca la dimensión del espíritu. Es un reino que viene sobre todo aquello que se pone bajo la autoridad del rey de ese reino. El reino, así como el rey, es el mensaje central de toda la Biblia. El reino fue ofrecido a Adán. En el Edén gobernó Dios. Fuera del Edén había un desierto. En el ámbito donde Adán fue puesto, era un ámbito perfecto, donde Dios gobernaba a través de la autoridad que le había delegado a Abraham sobre la dimensión de la materia, sobre lo físico y material. Cuando Adán cae en la tentación, lo que se pierde es el reino. Entonces, cuando la Escritura, después Jesús, que viene a recuperar lo que Adán había perdido, se presenta y dice en Lucas capítulo 19, verso 10, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido no eran personas solamente. Ahí no dice a los que se habían perdido. Dice lo que, en una clara articulación neutra, lo que se había perdido. Y no es que vos te habías perdido, esto es cierto en parte, pero cuando ahí dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que se perdió allí es el reino. ¿Sí? Y Él ministró el reino de Dios a todos. Por eso Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él lo ministró en forma de parábolas y allí tenemos todas las parábolas de Jesús hablando de un reino, ¿sí? Y del reino de los cielos, que es nada más ni nada menos que la dinámica del reino eterno de Dios acá en la tierra. Y cuando vino la iglesia no cambió el mensaje central de Dios hacia el hombre, que sigue siendo el reino, el gobierno de Dios sobre las vidas.
El reino había sido ofrecido a Israel y de hecho vivió de una manera teocrática con Dios como su rey hasta que quiso ser como todas las naciones de la tierra. Y Dios le tiene que decir a Samuel, Samuel, no te están rechazando a vos, a mí me están rechazando el reino, al rey y al reino, porque este reino propuesto al hombre no resiste otro rey más que el rey. ¿Sí? Entonces no podemos separar a este rey de este reino. Por eso cuando vinieron los apóstoles siguieron predicando el mismo mensaje de Jesús. Un mensaje con un altísimo nivel y comprensión de la gracia, pero no lo cambiaron. El mensaje siguió siendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 3, dice, arrepiéntanse de vuestros pecados y vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Seguía siendo el mismo mensaje. Cuando Esteban habla a los hebreos en el capítulo 7 de Hechos, les sigue diciendo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, arrepiéntanse. Sigue siendo el mismo mensaje. Cuando en Hechos capítulo 17 Pedro predica, y 18 ahí en Atenas, 17 en Tesalónica, él sigue predicando el reino de Dios. Entonces, ¿por qué lo vamos a cambiar nosotros? Una iglesia sin el reino es una iglesia hueca, carente de propósito. Es una iglesia sin el rey, porque el rey y el reino van juntos. Es cierto que la gente conoce, cuando se entrega a Cristo, conoce a un Salvador, conoce a un pastor, ¿sí? Cuando despierta en la fe, conoce la solución a su problema de pecado, y esto se nos va revelando. Pero mi hermano, ese Salvador, ese rey, ese Salvador, ese pastor, ese cordero inmolado, nunca dejó de ser rey. Nunca. Se hizo hombre para efectuar la obra en la cruz del Calvario, pero nunca dejó de ser rey. El rey del cielo, ¿sí? El rey y el reino estaban sobre él. Los apóstoles sabían muy bien esto, porque de gobierno de Dios se trata sobre las vidas. No solamente de me voy con él, me voy al cielo, me voy con él, sino del gobierno de Dios se trata de las vidas. No se trata de el piripipí sí, del gobierno de Dios sobre las vidas se trata. Por eso, cuando Pablo escribe sus cartas, tiene textos como, por ejemplo, el de Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque estar en Cristo es estar en el reino. No se puede estar en Cristo sin estar en el reino. No se puede estar en el reino sin estar en Cristo. Porque Cristo es el Rey y el reino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para separar a la iglesia del reino? Hoy el reino, en el programa presente de Dios, es en la iglesia. Pero ojo, podés estar en la iglesia y no participar del reino, porque tu vida no está bajo el gobierno de Dios. Ojo, podés haber recibido el evangelio de la gracia, como dice Tito. Voy a Tito 2:11. Podés recibir el evangelio de la gracia que se predica acá, en la enorme mayoría de la iglesia en general. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Y ahí nos ponemos de acuerdo todos. Podés
recibir el Evangelio de la gracia de Dios, pero solo una parte. Porque la consecuencia de recibir el verdadero Evangelio de la gracia de Dios es lo que dice a continuación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, mi hermano, lo que dice a continuación es parte del Evangelio, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Yo te invito claramente a entender, iglesia, de una vez, que el reino no es otro mensaje, que el reino no es para otro tiempo, que el reino es tu mensaje. Entonces, que entendamos que nosotros estamos, no solo que la gente se salve, no es poco esto, pero no es solo para que la gente se salve, sino que estamos para restaurar el plan original de Dios, que es el gobierno de Dios sobre las vidas. Y no es un Estado cristiano. No es que Dios está buscando un Estado cristiano. No, Dios lo que está buscando es personas que vivan bajo su gobierno y que la iglesia sea una expresión de aquel gobierno presente de Cristo. Y hoy vamos a ver una iglesia que es exactamente todo lo contrario a aquello. Entonces, en el repaso de nivelación que hacemos en el libro de Apocalipsis, hoy nos toca la relación que hay entre la iglesia y el reino. Es indivisible. ¿Amén? Entonces, hasta acá repasamos todo lo que tiene que ver con la iglesia para nivelar el conocimiento de cada persona que está participando del aula ICB, para que no manejemos criterios tan dispares y no terminemos diciendo vamos a la iglesia, donde y no terminemos diciendo la iglesia del pastor tal, o no terminemos diciendo o teniendo un entendimiento tan parcial de que la iglesia es solo el puñadito de hermanos que nos congregamos en un lugar. Por favor, la iglesia es mucho más que aquello. Amén. Amén, amén. Antes de entrar en el texto de Apocalipsis, aprovecho, se fueron sumando un montón. Ahí tenemos a la profeta Silvia Pérez, a Marcelita, infaltable en los estudios. Lo tenemos a Juan Marcos. Juan Marcos haciendo algún comentario, dice: trasladado de las tinieblas a su reino, reino y Cristo son uno, y el rey y su reinado ocurren ahora. Mi hermano, te bendigo, esas palabras son exactamente así, coincidencia total. Veo que se están sumando otros, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Ayúdennos a difundir esto que está bendiciendo tu vida. Acordate que la forma de darle estabilidad y solidez a la vida, a la fe, es a través de poner palabra de Dios en nosotros. Si no, vamos a tener una fe almática, manejado por estados de ánimo. Los pastores van a tener que ser infladores, inflándonos durante una semana para... Bueno, no, eso no es la iglesia, mi hermano. Eso no es la iglesia. La iglesia es la agencia de gobierno de Dios de todas las cosas. Por eso la iglesia es cabeza de toda la creación natural. Mi hermano, Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia cabeza de toda la creación natural. Y vos sos parte de ese programa extraordinario que es la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, a la última de las 7 cartas que Jesús le pidió a Juan comunicar. Sabe usted que vamos a seguir el mismo bosquejo en las 4 cartas. Acá vamos a alterar un poquito el orden para estudiar el texto, pero estamos frente a una iglesia que el reino no le pasa, no lo experimenta.
Entonces, si tenemos que ponerle un título a esta carta, podríamos ponerle así: Cristo diciendo, devuélvanme mi iglesia. ¿Está claro? Cristo diciéndole a los hombres, devuélvanme mi iglesia. Y ahora lo vamos a ver. Uy, 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 uy. Para alquilar balcones, la más fuerte de las exhortaciones de las 7 cartas. Dice, verso 14, capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 4 partes de la exhortación de la iglesia de la ciudad de la Odisea. La primera de ellas, la presentación. ¿Cómo se presenta Cristo a esta congregación? Él se presenta como el amén. ¿Saben lo que significa amén? Así sea. Así sea. Más todavía, mirá. Así es. Así es hecho está. Es la declaración de afirmación más poderosa que encontramos. Amén es como la firma de un decreto. Hecho está, así es, en tiempo presente. ¿Me explico? El que es, en otra carta, ¿cómo se presenta Jesús? El que es y era y ha de venir. El que es el amén se presenta en esta carta. El hoy. Iglesia, Él es tú hoy, Él es tú ahora. No es tu mañana. No es y bueno, ¿cuándo? Mi hermano, Él es tú hoy. Él merece el gobierno de tu vida hoy. No solamente se presenta como el amén, se presenta como el testigo fiel. En el reino de Dios hay una sola moneda de adquisición. Hoy citábamos Lucas capítulo 19. Hay ahí la historia de un rey que reparte una suma de dinero a cada uno
una suma de dinero a cada uno y en un momento, ¿sí?, le pide cuentas y le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que produjo 10 veces más, dice así el Señor: le doy autoridad sobre 10 ciudades. El que produjo 5 veces más, le doy autoridad sobre 5. Al que no produjo nada, lo poco que se le dio, le fue quitado. A los 2 primeros, la expresión fue: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fidelidad, hermano, nada más que fidelidad. ¿Qué necesito yo en el reino? Fidelidad. Nada más que fidelidad. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué necesita para honrar su pacto? Fidelidad. Nada más que fidelidad. Mi hermano, Dios nos ha dado para gestionar, para administrar los misterios de Él. El reino es un misterio. Ahora se requiere de los administradores que se han hallado fiel. Mi hermano, Dios te va a dar servicio y ministerio. Dios te va a dar, porque en el crecimiento, cuando asumimos que uno de los propósitos de nuestra vida es servirlo en el reino a nuestro Rey, Él te entrega áreas de servicio. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el reino de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios para nuestra vida? Fidelidad. Fidelidad. Pero ojo, Él se presenta como el modelo de fidelidad. ¿Fiel como quién? Fiel como Jesús. No, un poco fiel. Fiel como Jesús. Testigo fiel y verdadero. Esta es una forma típica de escribir de Juan. Juan dice: estamos en el verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? El principio de toda la creación, el centro, el eje. Lo vamos a ver en el capítulo 5 y 6, por eso no me voy a detener en esta expresión, principio de toda la creación, pero Él es el eje de todo lo creado, tanto lo espiritual como lo natural. El universo obedece a un diseño que lo vamos a comprender cuando en el capítulo 5 y en el capítulo 6, por el relato del apóstol Juan de Apocalipsis, veamos cómo funciona ese diseño, ¿sí? El principio de toda la creación de Dios. Esta es la presentación que Él hace a una iglesia que comete de las más graves ofensas que existen para la iglesia, porque es vaciarla de su contenido. Vaciarla de su contenido. Vaciarla de su contenido. Y mi hermano, no se equivoque, no era una iglesita, era un lugar donde muchas personas participaban. Pero estaba vacía de contenido. ¿Está claro? La segunda cosa que vemos es el potencial. Y acá saltamos unos versos, que ya vamos a volver sobre eso, no es que los saltamos, sino que los ponemos en stand-by ahí para volver. ¿Cuál es el potencial que esta iglesia tenía? Casi no podemos hablar del potencial de esta iglesia. Ni una sola virtud. Es tan grave la ofensa,
tan dramática la ofensa que solamente vemos potencial en que Jesús aún sigue insistiendo sobre ellos. Es tan grave la falta de esta congregación que lo único potencial que tenemos es que Jesús no los soltó. ¿Me está escuchando? Mi hermano, a lo mejor llegó un momento en la vida en que vos sentiste que pensaste, ya está, no hay más renovación para mí. Estoy como Esaú, caído de la gracia. Miren, el potencial que vos y yo tenemos, aún en el más grave de los pecados, de las faltas, de darle la espalda a Dios, es que Cristo no nos ha soltado. Dice, yo reprendo, verso 19, pensá en estas palabras, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pregunta, mi hermano, ¿vos sos hijo? ¿Sí o no? ¿Vos sos el objeto de amor de Dios? ¿Sí o no? ¿Dios te ama o no te ama? Bueno, quiero que sepas, estás graciosamente, hablando de gracia, estás en una gracia extraordinaria, porque sea cual sea el estado de tu vida, Dios no te va a soltar. Yo reprendo y castigo, corrijo a todos los que amo. Entonces, ¿querés hacer la que querés? No podés, amigo. Del fondo del mar, Dios te va a traer como a Jonás. Del pozo de la desesperación, Dios te va a traer como a David. Del otro lado de la tierra, Dios te va a traer como a Nehemías. No hay manera. No hay manera. Del sepulcro y de la muerte, Dios te va a traer como a Lázaro. No hay manera. De la religión más recalcitrante, Dios te va a traer como a Pablo. No hay manera de escaparse del propósito y voluntad de Dios. Hay un Dios soberano que ama, que sabe amar. No es como nosotros, ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y guarda si viene reprensión. Ahora vamos sobre la reprensión. Es muy fuerte. Otro título que podríamos haber puesto es el vómito de Dios a esta carta, pero quedaba media fea. Quedaba medio feo, sí. Pero es muy feo, es muy desagradable la metáfora, pero es la metáfora que eligió Jesús. Inobjetable. Potencial. ¿Cuál era la situación? La Odisea es una palabrita en el griego que tiene un significado para nosotros esta mañana, para el estudio de la carta. Esa palabra, la Odisea, está compuesta de dos raíces en el idioma griego. Número uno, laos, que significa pueblo. Y número dos, dikao, por eso es la Odisea, que significa juzgado. Mi hermano, estamos delante de un pueblo juzgado y hallado reprobado. Pero tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Yo reprendo, castigo a los que amo, corrijo a los que amo. Cristo no te ha soltado ni te va a soltar.
Entonces, la gracia de Dios llegó a tu vida. No te queda otra, hermano. A ver, no nos queda otra que ordenar nuestra vida a sus propósitos y sus caminos. Él no te va a soltar y Él es el soberano Dios de todas las cosas. Sí, pero el hermano fulano, mirá, el hermano fulano tiene su propio tratamiento de parte de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que Dios hace las cosas a medida, no las hace de manera uniforme para todos. Dios lo hace a medida. Entonces Él tiene su propio tratamiento con un Dios que también lo ama. Entonces vos ocupate de vos, no de tu hermano. Dejá a tu hermano que ya va a recibir de parte de Dios la reprimenda que también es la expresión del amor de Dios. Pero vos sé sensible a la reprimenda que viene hacia vos. No seas un pueblo juzgado. El problemita que tenía esta gente. Señor mío, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y encima después dice, ojalá fuese frío o caliente. Si es caliente no pasa nada, porque estamos para ser encendidos en pasión por Él. Pasión no es piripí, es revolcarse, tirarse. Si querés tirate, tirate. Si querés revolcarte, revolcate. Pero eso no es pasión. No es pasión eso. Pasión es rendirlo todo en obediencia. Señor, he comprendido, tu fuego se me ha metido tan adentro a mí, que aunque no me consuma como la zarza de Moisés, soy un testimonio viviente de tu presencia. Aunque no, pero estoy ahí, Señor. Eso es pasión. Entrega el propósito absoluto. Eso es pasión. No confundas pasión con desbordes emocionales también. También hay una parte que tiene que ver con aquello, pero la pasión, el fuego que Dios nos pide, en el capítulo 12 vamos a ver, el fuego del que fue privado el diablo, fue puesto en el corazón del hombre. Esto para algunos no tiene significado, pero en el capítulo 12 de Apocalipsis lo vamos a ver. Fue puesto en el corazón del hombre para adorarlo a Él, adorar a Cristo, servirlo, ser apasionado. Pero ojalá fuese frío o caliente. Hay más dignidad en alguien frío, en alguien que nunca conoció, que en alguien que no, habiéndolo conocido, no acepta el gobierno de Dios en su vida. Me lo digo a mí mismo, no solamente lo digo como juzgando a otro. Esto es así. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Repulsión, revulsión, es lo que sucede con este pueblo juzgado, reprobado. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 18. Tenemos allí el pedido del Señor. Y acá está la carta. Sí. La profeta dice que hable un poquito más fuerte porque no se lo escucha. Más fuerte. Bueno, me dicen que habla. Larguirucho, habla más fuerte que no te escucho. Bueno. Dale, hablo más fuerte. Entonces me dicen que no. Están llamando para decir no se escucha. Alguno le tiene que cambiar la pila al audífono. Bien. Entonces, y ahora en sí, la carta. Verso 17 y 18.
verso 20 y verso 21. La Odisea, un poco más de historia y de contextualización, es una ciudad que estaba dedicada al comercio de dos productos muy fuertes para toda la región. El primer producto eran unas telas teñidas en color negro, particular de la región de la Odisea. Las tinturas, ¿sí? Allí los comerciantes, los artesanos textiles, ¿sí? Tenían secretos de tinturas que tenían un negro profundo y permanente en las telas. Entonces había telas que cuando eran de la Odisea eran muy codiciables, ¿sí? Y distintiva. Eso es de la Odisea. Una tela negra muy profundo con un negro muy perdurable. La segunda cosa que comerciaban ellos y que había hecho que en la Odisea sea un lugar muy próspero, muy rico de alguna manera, había traído prosperidad a esa región, era un medicamento que ellos preparaban, una unción para ungir los ojos, el colirio, ¿sí? Mezclando algunas sustancias químicas y permitían que cuando había algún problema en los ojos que impedían la visión, ese colirio relajara y entonces, aplicado en los ojos, se recuperaba una visión más clara. Esto tiene que ver con lo que Jesús le dice a la iglesia. Verso 18. Tú dices, yo soy rico. Mirá la soberbia de... Recordamos que en la carta anterior, que es la carta a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la puerta abierta, de la oportunidad, ¿sí? Jesús le dice que aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Poca fuerza, en otra carta le dice, aunque eres pobre, pero acá le dice, tú eres rico. Evidentemente, en aquel lugar había gente de jactancia por los logros de la vida. Eres rico. Gente que tenía un muy buen pasar financiero. Tú dices que a causa de tu actividad comercial, a causa de la prosperidad que hay en esa ciudad, tú eres rico. Yo soy rico. Una iglesia donde las finanzas fluían. Una comunidad donde había una estabilidad y una tranquilidad financiera. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Cuántas veces escuchamos algunos hermanos que no los tocas ni con un palo porque están allá arriba? ¿Quién me puede enseñar a mí? ¡Oh, sí! Mi querido hermano, un poco más de humildad. Un poco más de equilibrio. Tú dices, tú eres rico. Y en todo me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Acá se viene la exhortación. Escuchá el derrumbe. Esto se lo dice Jesús. Escuchá el derrumbe. Tú eres rico. Yo soy rico. Mas yo te digo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te llamé a mi reino, pero vos rechazás mi reino. Te quedás con lo periférico, con lo accesorio. Querés mis bendiciones, te conforman mis bendiciones. Vos te quedaste con la prosperidad, te quedaste con la salud, te quedaste con la sanidad, te quedaste con la restauración, te quedaste con los milagros, te quedaste con esas cosas. Pero no es mis bendiciones.
es mi persona. No valen más mis bendiciones que mi persona. No valen más tu estabilidad, tu tranquilidad y serenidad financiera, en salud, que mi persona. Nunca las bendiciones de Dios serán más valiosas que la persona de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquella iglesia seguramente pudiera ser comparada con alguna iglesia que hoy a los ojos podríamos juzgar como exitosa. Porque qué lindo se siente. Porque, cuánta gente participa. Qué finanzas extraordinarias hay. Qué... Pero no son esas cosas las cosas importantes. A ver si nos amanece. ¿Qué es lo importante? Que en el eje centro de ese lugar haya no algo, sino alguien que lo llene todo. Porque lo que sucedía con ellos es que ese alguien no estaba en el lugar donde tenía que estar. Pero volveremos sobre este asunto. Ahora vamos al consejo de Jesús, porque Jesús es extraordinario. Cualquiera de nosotros en lugar de él y ante esta actitud hubiera agarrado a alguien y lo hubiera tirado desde allá. Pero Jesús dice, yo te aconsejo, el consejo de Jesús. Por tanto, yo te aconsejo, verso 18, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A qué se dedicaba la gente en la Odisea? Al comercio. ¿De qué? De estas telas negras y de el colirio. Bien, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres. El comercio está basado en comprar y vender, comprar y vender. Eran especialistas en esto. Que de mí compres. ¿Cómo se compra en el reino? ¿Cuál dije yo que era la moneda de adquisición en el reino? Diga fidelidad. Si no hay fidelidad en tu vida, no hay forma de adquirir, no hay forma de comprar. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dicho en otras palabras, para que seas rico en verdad. Vení a mí si querés ser rico. Vestiduras blancas para vestirte. Pero si nosotros hacemos estas vestiduras negras extraordinarias, vestiduras blancas para vestirte, no con lo que vos te estás vistiendo, vestiduras blancas para vestirte, obras de justicia, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Principio del siglo XXI, una de las palabras emblemáticas de la iglesia, primera década del siglo XXI, era la palabra visión, 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 visión. Y decíamos, este hombre, hablando de los ministros, este hombre es un hombre de visión. Por Dios. Y los hombres de visión nos hacían propuestas de que las cosas se hacen así, 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 así. Nos hacían propuestas y armaban estrategias y bajaban diseños. Ningún diseño
que no tenga su cumplimiento en la persona de Cristo es un diseño que venga del cielo. Cualquier diseño que tenga, aunque eficaz para algunas cosas, que no esté fundamentado en la persona de Cristo, tiene que ver con la obra de Dios. Es mera arquitectura humana. ¿Cuándo yo sé si la visión es de Dios o es de un hombre? Toda visión de Dios está fundamentada en la persona de Cristo, porque Él es nuestro original. Él es el diseño maestro del universo. Entonces, cuando hay una visión que no tiene su fundamento en la persona de Cristo, es mera arquitectura humana, va a durar como la flor de la hierba. Mi querido hermano, que de mí compres colirio para que veas. ¿Y ver qué? ¿Qué es lo que los hijos tenemos que ver? Simplemente tenemos que verlo a Él. Él es el diseño maestro de la obra. Todo en la iglesia tiene que ver con Él y con su presencia. Una iglesia sin el reino es un paroxismo, es la expresión. Es algo que no se puede explicar. Así como una iglesia sin el rey. Y esta era una iglesia sin el rey. ¿Por qué? Porque en el verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Abran la puerta. ¿A dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Si estaba a la puerta y llamaba. Afuera estaba. ¿Afuera de qué? ¿De la iglesia? Tanta carne, pretensión, jactancia, manejo humano, manipulación, pretensión, que habían dejado a Jesús ¿a dónde? Afuera. Una iglesia que fue vaciada de su esencia, vaciada de su contenido. Jesús no tenía parte en ese lugar, era solo su nombre. ¡Ey! Están hablando de mí, déjenme entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús diciéndole a la iglesia: ¡hey! Devuélvame mi iglesia. Porque hay un puñado de hombres que se la apoderaron para sí. Y es la iglesia de Cristo. Y es la gloria de Cristo. Y es el carácter de Cristo. ¿De qué sirve una iglesia sin Cristo? Lo mismo que una vida sin Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un proyecto sin Cristo? ¿De qué sirve un plan sin Cristo? ¿De qué sirve la vida sin Cristo? Ahorrate un dolor de cabeza. Quédate sin Cristo. Una entrada nomás. Pero no seas un gato atascado en la ventana, no entra ni deja entrar, ¿viste? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que dice: che, devuélvame mi iglesia, déjenme entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él se va a sentar en la mesa humildemente con nosotros.
¿Quién soy yo para sentarme en la mesa con Él? Pero Él se sienta con sus hijos. Y en una mesa nos sentamos a un mismo nivel, iguales. Diga comunión. Fuimos llamados a la comunión con nuestro amado Señor y Salvador. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Fui llamado a la mesa de la comunión. Decirle a alguien que tenga cerca o decírtelo a vos mismo. Deja que Jesús tenga el lugar de gobierno en tu vida. Deja que Jesús tenga el lugar de gobierno en tu vida. Entre a tu vida. Y esta metáfora que se usa mucho en el evangelismo no tiene nada que ver con el evangelismo. Es Jesús diciendo: devuélvame mi iglesia. Al que venciere, este es el premio. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Diga gobierno, diga reino. Vos vas a ser un testigo del reino cuando Cristo gobierne tu vida. ¿Está claro? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Diga conmigo trono. Si hay una manifestación clara de un reino, es que en un reino hay un trono. Hay un rey sentado en el trono. Esa mesa de la comunión, esa mesa del compañerismo con el rey, va a hacer que te lleve al otro asiento, al asiento de gobierno, al asiento de trono. Pero primero, ¿qué tenés que experimentar? La comunión con Él, el gobierno de Él sobre tu vida. Entonces estarás listo para ejercer autoridad y gobierno, participando del reino al que Dios nos ha llamado. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Particularmente yo creo más que nunca, más que en el siglo XVI, que en el siglo XVII, la iglesia necesita una reforma de las estructuras, una reforma de la espiritualidad, una reforma del entendimiento, y están haciendo del espíritu, sin grandes protagonismos personalistas, un movimiento de reforma, de renovación del espíritu, ¿sí? Pero fundamentada en la palabra, no en los estados de ánimo, no en hoy, en la palabra de Dios. Es hoy y siempre. La palabra eterna de Dios es rectora para nuestra vida. Mi hermano, terminamos con las 7 cartas del Apocalipsis, extraordinarias cartas, exhortaciones para nuestra vida. El que pensaba que vámonos más porque estamos en la gracia, lo siento, estamos en la gracia, pero eso conlleva responsabilidades tremendas. Porque Dios al que ama va a reprender, va a corregir, ¿sí? Y nos va a tomar en su mano porque Él no va a soltar lo que es suyo. Amén. La semana que viene vamos a arrancar con la adoración en el cielo. Vamos a desmitificar la adoración, la alabanza. Vamos a ver bien lo que dice. Vamos a revalorizar, va a haber un nuevo valor que le asignaremos a la obra de Cristo, que descubriremos de la obra de Cristo. La semana que viene. Ahora vamos a orar, ¿sí? Y la propuesta, iglesia, la propuesta del Espíritu es que Él sea el centro
de nuestra vida y que lo puedas llenar todo en nuestra vida. No solo en la iglesia, también en nuestra vida, porque ahí comienza. Entraré a Él y cenaré con Él. Padre del cielo, te honramos esta mañana. Y Señor, decimos, eres el dueño de todo en nosotros, en nuestras vidas, Señor. En tu iglesia. Glorificate, Padre. Te necesitamos, Cristo. Gracias por la comunión que nos has llamado con tu Hijo Jesucristo. Señor, nos entregamos a esa comunión. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos nuestro pacto de comunión. Le disfrutamos, Señor, te disfrutamos, te amamos, Señor. Y te rogamos gobiernes nuestra vida hasta el último segundo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, terminamos con el aula ICB por este domingo. La semana que viene, para alquilar balcones, un ascenso a la dimensión del Espíritu, capítulo 4 de Apocalipsis. Y esta tarde, desde las 6 de la tarde, vamos a estar saliendo en la celebración no presencial, por supuesto, ICB, compartiendo una palabra de Dios, la oración y también la alabanza. Nos vemos entonces esta tarde con la mayoría de ustedes. El Señor les bendice.